Costo promedio ponderado del capital. Es el promedio ponderado del costo del capital accionario y del costo de la deuda después de impuestos. En otras palabras, es el rendimiento total que debe ganar la empresa sobre sus activos actuales para mantener el valor de los títulos emitidos. En este caso significa que la inversión tendrá un BPN positivo solo si el rendimiento es superior al 12%. Asimismo, significa que la empresa debe ganar 12% sobre la inversión solo para compensar a los inversionistas por usar el capital necesario para financiar el proyecto. Inicio mencionando que la tasa de descuento apropiada a un proyecto es la mínima tasa de rendimiento esperada que debe ofrecer para ser elegida. Este mínimo rendimiento requerido de una inversión se define como el costo de capital. Por lo tanto, sí se puede decir que el 6% es el costo de capital para el proyecto. Es importante dar claridad que el costo de capital de una inversión depende de su riesgo, conllevando a determinar una ganancia razonable en base a este, sin olvidar que el costo de capital de una inversión depende sobre todo de dónde se obtiene el capital. El cálculo del costo de la deuda es después de impuestos por la razón de que la empresa tiene ingreso gravable. De otra manera, no obtiene el beneficio de impuesto asociado con los pagos de interés, teniendo en cuenta que el interés pagado por una corporación es deducible de impuestos, pero no así los pagos a los accionistas como los dividendos. Por lo tanto, al determinar la tasa de descuento después de impuestos se debe distinguir entre el costo de la deuda antes y después de impuestos, para luego así poder determinar la tasa de descuento apropiada que debe expresarse después de impuestos. Detallando más en cuanto al costo de capital accionario, se encuentra que la base para estimarlo es el costo de la deuda antes de impuestos, teniendo en cuenta que el costo de la deuda antes de impuestos será mayor que la tasa libre de riesgo por una prima de riesgo. Los impuestos son un rubro importante para determinar el rendimiento requerido de una inversión, siendo vital así el incorporar de manera explícita los impuestos en los cálculos del costo de capital. Ventajas. Primero, sencillez. Segundo, es fácil de entender y usar. Tercero, es práctico. Desventajas. Primero, solo se aplica a las empresas que pagan dividendos. Segundo, de acuerdo a la anterior desventaja, es inútil para muchas empresas. Tercero, la premisa básica es que todos crecen a una tasa constante. Cuarto, es aplicable solo para los casos en los que la tasa de crecimiento podría ser uniforme. Quinto, el costo calculado del capital accionario es muy sensible a la tasa estimada de crecimiento. Sexto, no considera de forma explícita el riesgo. Los datos específicos que se requiere el costo de capital accionario son: A. El modelo de crecimiento de dividendos es una variación del modelo de análisis de flujos de caja descontados usando para evaluar acciones o empresas. Si el dividendo crece a una tasa constante, entonces se ha reemplazado el problema de pronosticar un número infinito de dividendos a futuro por el de encontrar una sola tasa de crecimiento, una simplificación muy importante. O sea que según el supuesto de que los dividendos de una empresa crecerán a una tasa constante, el precio por acción puede formularse como se puede observar en la fórmula, donde D0 es el dividendo que se acaba de pagar, D1 es el dividendo proyectado para el periodo siguiente, RE representa el capital accionario, P0 sin precio por acción, G la tasa de crecimiento. Despejando queda de la siguiente manera: como se puede observar, el capital accionario es el rendimiento que requieren los accionistas, puede interpretarse como el costo de capital accionario de la empresa. Ventajas y desventajas del método. La ventaja principal del método de crecimiento de dividendos es su sencillez, a cuanto es más fácil de entender y usar. También problemas prácticos y desventajas. Primero, el modelo de crecimiento de dividendos solo se aplica a las empresas que pagan dividendos. Esto significa que es inútil en muchos casos. Además, incluso con las empresas que pagan dividendos, la premisa básica es que estos crecen a una tasa constante. En términos generales, el método es en verdad aplicable solo en los casos en que la tasa de crecimiento podría ser uniforme. El segundo problema es que el costo calculado del capital accionario es muy sensible a la tasa estimada de crecimiento. En el caso del crecimiento determinado de una acción, un incremento de G en apenas digamos un punto porcentual aumenta el costo estimado del capital accionario al menos en un punto porcentual completo. Como D1, o sea el dividendo proyectado, también podría aumentar, este incremento será un poco mayor que el previo y por eso este método no considera en forma explícita el riesgo, a diferencia del siguiente método. ¿De qué manera se podría obtener la estimación? Esto quiere decir que donde no hay un margen para el grado de seguridad o inseguridad de la tasa estimada de crecimiento de dividendos, es difícil decir si el rendimiento estimado corresponde al nivel de riesgo.
Este modelo presume un crecimiento de los dividendos a una tasa constante. Es utilizado en muchas empresas con un crecimiento bajo y una constante a lo largo del tiempo. B. La línea del mercado de valores. La línea del mercado de valores es el rendimiento requerido o esperado de una inversión con riesgo. Depende de tres cosas. Primero, la tasa libre de riesgo. 2. La prima de riesgo del mercado. 3. El riesgo sistemático del activo en relación con el promedio del mercado, que se denomina coeficiente. Con la línea de mercado se puede escribir el rendimiento esperado del capital, como se observa en la forma, donde B es la beta estimada. Para que el método de la línea de mercado coincida con el modelo de crecimiento de dividendos, se suprimen las E que denotan valores esperados y se escribe el rendimiento requerido a partir de la línea de mercado, como se observa la siguiente fórmula, donde RF, tasa de libre riesgo, RM, prima de riesgo del mercado, y BE, estimación de la prima de riesgo del mercado. Esta línea de mercado de valores se utiliza para describir la relación entre riesgo sistemático y rendimiento esperado en los mercados financieros. Las ventajas son que se ajusta de manera explícita el riesgo y que es aplicable a otras empresas que no tienen un crecimiento constante de dividendos, por lo que podría ser útil en una variedad más amplia de circunstancias. Desventajas y maneras de estimación. Las desventajas de la línea de mercado requiere que se calculen dos cantidades. Primero, la primera de riesgo del mercado y la segunda del coeficiente B. Las estimaciones son malas. Cuando las estimaciones son malas, el costo del capital accionario resultante será inadecuado. Por ejemplo, el cálculo de la prima de riesgo del mercado es del 7%, se basa en casi 100 años de rendimiento sobre carteras o portafolios y mercados particulares de acciones. Con otros periodos u otras acciones de mercados y mercados, las estimaciones podrían ser diferentes. Al igual que en el modelo de crecimiento de dividendos, cuando se aplica el método de la línea de mercado de valores, en esencia se depende del pasado para pronosticar el futuro. Las condiciones económicas cambian con rapidez, de modo que, como siempre, es probable que el pasado no constituya una buena guía hacia el futuro. ¿Qué datos se requieren para encontrar el costo de capital accionario? Se requiere la tasa de libre de riesgo, la prima de riesgo del mercado y la estimación de la prima de riesgo del mercado. Con esto hallamos la fórmula y podemos encontrar el valor del costo del capital accionario. Las variables hay que calcularlas, ya que al aplicar la línea de mercado de valores se necesita una tasa de riesgo, una estimación de la prima de riesgo del mercado y una estimación de la beta. La estimación de la prima de riesgo del mercado basada en acciones comunes de empresas grandes es del 7%, donde una empresa pagaría alrededor del 0.10%, así que se tomará esta cantidad como la tasa de libre riesgo. Los coeficientes beta de empresas que cotizan en las bolsas se obtienen con facilidad. Así pues, estos dos métodos, el modelo de crecimiento de dividendos y la línea de mercado de valores, son aplicables y los dos dan resultados semejantes. Si esto ocurre, podría tenerse algo de confianza en los cálculos. También es posible que se quieran comparar los resultados con los de empresas semejantes a manera de verificación empírica. En el costo de capital accionario, los pagos que se realizan a los tenedores de acciones preferentes no son deducibles de impuestos y son pagados de los flujos de caja después de impuestos. Las acciones preferentes no tienen una fecha de vencimiento cuando el valor nominal o facial es dado. Y en el caso de bancarrota, los tenedores de acciones preferentes tienen que esperar hasta que los derechos de los tenedores de deuda han sido satisfechos antes de recibir cualquier porción de los activos de las empresas.